coordenadas en el XY y las coordenadas polares, ¿no? A través de los ángulos y longitudes. Ya, entonces, esta vez, la sesión de hoy va a tratar sobre los trazos y también vamos a ver cómo podemos realizar los trazos en el AutoCAD. Y también vamos a ver una herramienta interesante, en este caso, sobre lo que son las capas o layers, ¿no? Que van a ver también que es muy útil en cuanto a la realización de los dibujos técnicos, ¿ya? Entonces, para empezar a hablar sobre los trazos, acuérdense que todo elemento para que sea un dibujo técnico tiene que ser, está en las normas, ¿no? Para poder tener un lenguaje estándar. En este caso, los trazos, que son los elementos principales del dibujo, también es parte y está dentro de las normas, ¿no? Vamos a ver qué trazos podemos encontrar cuando empezamos a realizar nuestros dibujos, cuando empecemos a poder entender un plano, ¿no? Como a simple vista tenemos que ya interpretar algunos de los elementos. Uno de ellos son los trazos y los tipos de trazos, ¿ya? En cuanto al concepto de capas, ya se entiende como cada trazo se va a formar como un conjunto, ¿no? Cada conjunto, ¿ya? Lo vamos a agrupar, ¿no? Con capas y lo vamos a denominar con un nombre en común, ¿ya? Entonces, con esas capas vamos a poder nosotros introducir, ¿no? En el dibujo las capas que nosotros hemos agrupado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una capa en un plano arquitectónico, hay una capa sobre todo de muros, en los cuales se ha utilizado un tipo de trazo, ¿ya? Y un tipo de color, o sea, propiedades particulares de lo que es el trazo de muros, ¿no? En su grupo muros o capa muros. Hay otro trazo también que vamos a ver de repente columnas, ¿no? También se agrupa en columnas. Otro trazo de repente puertas, ventanas, y así cada elemento, cuando nosotros dibujamos, tratamos de agruparlos para que sea un poco más fácil poder llamarlo, ¿no? Al momento de seguir dibujando más elementos, ¿no? Es una facilidad también de poder, de repente, si nos equivocamos en alguna línea, algún trazo en el dibujo, fácilmente poder eliminarlo o borrarlo y volver a empezar otra vez solamente ese trazo que estaba en su grupo, ¿no? Y no complicar sí otros trazos de otros grupos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en AutoCAD, ¿ya? Pero como teoría, en primer lugar, tenemos que entender qué es un trazo y los tipos de trazo que vamos a ver en los planos. Sobre los tipos, vamos a ver que existen tres tipos. Un trazo de forma continua, ¿no? Como ustedes ven ahí, es un trazo continuo. Puede ser una recta infinita, ¿no? O puede ser una recta que se encuentra de un punto a otro, de una coordenada a otra, tiene indicación, tiene un sentido, como lo hemos visto en la clase anterior. Pero en ese caso es un trazo continuo, ¿no? No hay ninguna interrupción de ese trazo. Un trazo segmentado, que es el segundo tipo de trazo, ¿no? Vemos que en sí no es continuo, es interrumpido, ¿no? Por espacios, ¿ya? Por espacios. Y que este trazo también se utiliza en algunos elementos, que también lo vamos a ver, ¿no? Pero para identificarlo, es un trazo segmentado, ¿no? Tiene líneas, espacio y líneas, ¿no? Son líneas partidas, ¿no? Por eso es una línea partida, y con un espacio entre ellas. Y por último tenemos un trazo mixto, que también es un trazo continuo. Como ven ahí, es un trazo partido, mixto, porque juega en sí de repente con líneas puntos, pueden ser también líneas de otros símbolos, ¿no? Triángulos, puede ser letras, ¿no? 2 puntos, 3 puntos,
Entonces también vamos a ver este elemento, en donde vamos a poder nosotros utilizar este trazo mixto para dibujar algunos elementos. Por ejemplo, en este caso puede ser cortes, ¿no? Entonces vamos a ver también que estos tres tipos de trazos están normados y para que se pueda entender fácilmente nuestro plano, ¿ya? Y aparte de los tipos de trazos, también existen el grosor, ¿no? El ancho de sus trazos. Antes, cuando se utilizaba solamente el lápiz y el papel, ¿no? Se tenía que tener bastantes tipos de lápices, ¿no? Hasta el momento también se utilizan, ¿no? El 2B, el 2H, el HB, ¿no? Y eso se caracterizaba por el grosor, ¿no? Por el, pintaba de repente un poco más nítido, ¿no? Otros eran de un trazo fino, ¿no? De repente también un trazo medio. Entonces, esos lápices, sí, ahora estamos usando ya el AutoCAD. El AutoCAD internamente también tiene, ¿no? Una gama de opciones de grosores de trazos o ancho de trazos, en los cuales se miden, en este caso, en milímetros, ¿no? Desde el trazo más ancho, que es de 1.2 milímetros, hasta un trazo más fino de 0.1 milímetros. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, existe esas opciones de trazos para que yo pueda elegir el trazo, el ancho, ¿no? Que le corresponde al elemento en el dibujo técnico, ¿no? Entonces, existe tipos y existe anchos o grosores, ¿no? Por ejemplo, una línea continua de un ancho grueso, también puede ver una línea continua, ¿no? De un ancho fino, una línea continua de ancho medio y así. Así continuamos con los demás tipos de líneas de igual manera, ¿no? Una línea mixta, de un ancho grueso, mediano, fino, etc. Entonces, aquí el ancho de los trazos, como dice acá, dará la facilidad a la lectura de los planos. Efectivamente, un trazo más ancho resalta más, da la primera impresión. Entonces, esos trazos anchos, ahorita que también lo vamos a ver en qué situaciones lo vamos a poder utilizar, ¿no? Se utiliza más que todo en entornos o contornos del elemento. Los detalles interiores, ¿se acuerdan que un dibujo siempre tiene que tener la mayor cantidad de detalles, ¿no? Esos detalles ya se utilizan otro tipo de trazos y otro tipo de grosores, ¿no? Un poco más mediano, de trazo fino, ¿no? En la cual no trata de resaltar, pero sí da el detalle que da a entender, ¿no? Que le corresponde. Entonces, fácilmente ya no utilizamos los lápices. En algunos casos, algunos ingenieros, arquitectos todavía utilizan, ¿no? Para realizar maquetas, algo en forma física, el tipo de los lápices, ¿no? Los grosores. Y en este caso nosotros, ya que estamos inmersos a lo que es aquí el AutoCAD, ¿no? Entonces también tiene esa opción, no se pierde, más que todo no se pierde la norma, ¿no? La norma sigue, siempre va a seguir por años, ya sea cualquier programa que facilite de alguna manera la utilización de esos trazos, de esas normas, ¿no? Bien, entonces hasta ahora tenemos tres tipos de trazos y varias opciones de utilizar el ancho de ellos. Y estos están en milímetros. Entonces también vamos a ver en este caso los grupos de trazos, ¿no? Trazos con relación de anchos, ¿no? Hay tipos con anchos, van de la mano, ¿no? Elegimos un tipo de línea, tenemos también que elegir el ancho que le corresponde, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? Entonces vamos a ver que nosotros vamos a hablar de anchos solamente de tres tipos, ¿no? Ya no como la gama anterior, hemos visto de repente un ancho de 1.2 milímetros, ¿no? 0.8. Vamos a hablar solamente aquí de tres tipos de anchos de trazo. Un ancho normal. Ya cuando se habla de un ancho normal es el ancho grueso, ¿no? Es esta línea que teníamos en el cuadro anterior, del más grueso. Eso se considera como el ancho normal, ¿ya? El ancho normal.
El ancho o grosor mediano medio es la mitad del ancho normal. Y un ancho o grosor fino, cuando hablamos de un ancho o grosor fino, es más o menos un cuarto del ancho normal, ¿no? Entonces, para entender, ¿no?, mejor, ¿no?, si hablo de un ancho normal, que es el que se resalta más, un ancho mediano, la mitad de este, y un ancho fino, la cuarta parte, ¿no?, aproximadamente del primero, ¿no? Entonces, se considera 3 tipos de ancho y 3 tipos de trazos. Entonces, aquí, en este caso, los requisitos, por decirlo así, para utilizar el ancho y su aplicación, que los tipos de aplicación se indican, bueno, vamos a ver una tabla, ¿no?, en donde el X, ya lo vamos a poner así con unita X, representa el ancho del trazado, según la escala, y la naturaleza del dibujo, ¿ya? El ancho del trazo se mantendrá igual en las vistas de una pieza dibujada a una misma escala, y el grupo de trazos se elegirá teniendo en cuenta los siguientes requisitos: la escala, la naturaleza de ejecución, la claridad y la reproducción. Entonces, mucho tiene que ver el hecho también de la escala, ¿no? O sea, cómo representas un dibujo de la realidad en un dibujo en papel, ¿no? En este caso vamos a utilizar siempre el mismo trazo, ya sea que dibujemos el mismo dibujo grande o pequeño, ¿no?, una escala en 1, o si queremos reducir, siempre mantendrá el mismo trazo, ¿no?, el grosor, estamos hablando del grosor. La naturaleza, ¿a qué se refiere, no? La ejecución, qué piezas son las que se utilizan el mismo tipo de grosor, la claridad que queremos resaltar, ¿no?, qué elemento queremos resaltar más, y reproducción. Vamos a ver entonces a qué tabla se refiere. Ya, se refiere a esta tabla de aquí, la cual está normada, ya, acá por el DICTEC 833.004, la que habla de las normas de los tipos de trazos y anchos. Vamos a ver aquí que el primer ancho, el ancho normal, ya, el ancho que tiene una medida X, ¿no? Y vamos a ver los 3 tipos de trazo. En este caso, solamente en el ancho normal se va a utilizar el continuo y el mixto, ¿ya? El continuo y el mixto, en este caso la aplicación sería en el continuo, ya vemos acá un trazo continuo de un ancho o de un grosor normal. Vamos a ver aquí que se utiliza para contornos de superficies cortadas, ya, o superficies en general, ¿no? Cuando dibujamos prácticamente el dibujo que teníamos en la anterior clase, es una superficie, ¿no? Vamos a tenerlo que hacer con un ancho, un trazo continuo, como le hemos realizado, un trazo continuo, y también podemos colocarlo de un ancho, en este caso de este tipo de ancho normal. ¿Qué más? Los contornos de secciones desplazadas, ¿no? Vamos a ver también en temas de secciones, en temas de cortes, que estos cortes también vamos a utilizar el mismo trazo. También vamos a tener subrayado de números, de identificación de piezas. Acuérdense que no solamente se acota a través de longitudes, sino también se coloca números de identificación de algunas piezas que hemos visto ahí. También se utiliza ese tipo de trazo continuo. En cuanto a un trazo mixto, ¿no?, que tiene esta forma de acá, este grosor, indica, en este caso, del plano de corte, indicación de plano de corte. Vamos a hacer, nosotros, por ejemplo, en la clase anterior teníamos una figura, ¿no?, que ha sido realizada por puntos y longitudes. En ese caso, si cortamos, ¿no?, imagínense por la mitad cualquiera de las figuras, vamos a tener que indicar nosotros la línea de corte, ¿no? Esa línea que vamos a dibujar y decir que aquí voy a cortarlo, que vamos a tener que dibujar con un trazo mixto, ¿no? Vamos a tener que dibujar con un trazo mixto. También se utiliza ese trazo en la indicación del contorno de superficies que deben someterse a tratamiento complementario, ¿no? Un detalle, por ejemplo, ¿no? También vamos a ver eso. Ahora, en un trazo de la mitad de un trazo normal, ¿no?, también vamos a ver aquí que un trazo continuo,
vamos a utilizarlo en aristas y contornos visibles en vistas, aristas y contornos visibles en cortes y curvas de nivel principal. Vamos a ver, por ejemplo, en topografía, cuando vemos el tema de topografía, los planos de líneas o curvas, en este caso de nivel, ¿no? Porque el plano topográfico se dibuja a través de altitudes, ¿no? Se señalan altitudes y longitudes. Estas líneas principales van a ser utilizadas con un trazo de grosor medio y continuo. ¿Ya? Entonces, esta aplicación es a partir de ahora, ¿no? Como les decía, son temas progresivos que siempre vamos a tener que utilizarlo ya desde el hecho de que ahorita estamos viendo los tipos, ¿no? En adelante, ¿no? A todos estos temas o dibujos que vamos a realizar a partir de ahora en adelante, tenemos que utilizar ya lo que son las normas o los trazos normados, ¿no? En este caso también un trazo segmentado, como ven aquí, no es mixto, es segmentado, porque tienen el mismo trazo uno a continuación del otro. Se va a utilizar en aristas y contornos no visibles. Los materiales transparentes se consideran opacos. Por ejemplo, que no quieren resaltar mucho o detalles, ¿no? Que no son tan principales, por decirlo así, lo vamos a utilizar con ese tipo de trazos. A ver, seguimos con la tabla aquí. Y ya nos vamos a lo que es un trazo más fino. Hemos visto que podría ser un cuarto de un trazo normal, ya aproximadamente un cuarto. En este caso el trazo continuo, ya vamos a hacer una línea fina, y se va a utilizar aquí, tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Una línea fina, en este caso nos da a entender que es una extensión o referencia de acotación, ¿no? Cuando ustedes realizan las cotas, se llama cotas a las dimensiones, ¿no? Que ustedes colocaban de una recta, ¿no? De un punto a otro. Esa longitud, esa dimensión se llama cota, ¿ya? Acotamiento, acotación, cotas. Entonces, esas líneas de cotas tienen que hacerse con líneas finas, ¿no? Acuérdense que podíamos modificar, ¿no? El tamaño de letras, el tamaño de números. Podíamos modificar los iconos que se encontraban a los lados, por ejemplo, eran flechas, y también había otras opciones que el AutoCAD podía colocar círculos, líneas, diagonales, etcétera. Pero también nos da la opción de hacer el grosor de línea, ¿ya? Pero el hecho de que nos dé la opción de colocar una línea más gruesa no quiere decir que sea la correcta, ¿no? Siempre esas acotaciones vamos a hacerlo con líneas finas, ¿no? Para diferenciarlos de las líneas principales o los trazos principales, que es el dibujo en sí. El dibujo en sí siempre va a ser líneas normales, ¿no? Porque es lo que representa los detalles. En este caso, el acotamiento, las dimensiones, lo vamos a diferenciar con unas líneas más finas, ¿ya? Líneas finas. De ahí el color, el icono, ya es decisión del dibujante, ¿no? Pero lo que la norma indica es que tiene que diferenciarse en el trazo principal del dibujo a través de una línea continua y fina, ¿no? Continua y fina. Las construcciones geométricas, en este caso también vamos a utilizar líneas continuas y finas. Número 3 dice límites de vistas y cortes parciales cuando no coinciden con el eje, no hay una alzada. Vamos a ver este tipo de líneas, delimitación de partes detalladas por separado, aristas y contornos de piezas contiguas, curvas de nivel secundarias, ¿no? Estas hablan del nivel topográfico, que el anterior usaba un trazo medio para curvas de nivel principal. Para curvas de nivel secundario se diferencian con un trazo más fino. Símbolo para los materiales, ¿no? Si queremos colocar algún símbolo, ¿ya? Para representar de repente un tipo de material, ¿no? Minas, ¿no? O paraderos, o ciudades, y ponemos un símbolo de un círculo, una casita, etcétera. También se hace con un trazo más fino.
aristas y contornos ficticios, contornos de sección giradas, ¿no? En contornos de sección giradas, si queremos representar, por ejemplo, aquí un equipo o un elemento industrial, mecánico, que tiene un movimiento circular, entonces para poder dibujar este movimiento o representarlo en el dibujo, se coloca la pieza, ¿no? Que es movible, con un trazo más mediano, y el elemento o el sentido en que gira, ¿no? La forma en que gira se va a realizar con un trazo más fino, ¿no? Eso también se dibuja, y eso se ve más que todo en elementos industriales, donde se tiene que también dibujar el funcionamiento en algunos casos, ¿no? Cómo funciona de repente girar un elemento de una máquina, y lo tiene que plasmarlo en el dibujo, lo va a plasmar a través de un trazo más fino. Las líneas de dirección de los sentidos de observación, y por último el rayado de superficies cortadas, ¿no? El rayado, el hash, que se encontraba en el lado de las líneas, polilíneas, rectángulos, había un icono que se llamaba hash o sombreado, que se utiliza cuando se cortan piezas y se quiere representar el área cortada, ¿no? Se sombrea, se línea, ¿no? Se raya esa área, indicaría en ese caso que se está cortando un elemento, ¿no? En ese caso se utilizan estas líneas más finas, continuas, ¿no? Ahora, líneas finas y segmentadas se utiliza en partes situadas más cercanas al plano de corte. Se utilizará en posiciones características de piezas móviles también, y contornos de partes de una pieza que desaparece por marginado, ¿no? También se utilizan para estas líneas, ¿no? En partes móviles, donde se tiene que plasmar también aquí, ¿no? Y por último, el trazo mixto fino, línea de ejes y ejes de simetría, circunferencias de centros de agujeros de bridas, etcétera, ¿no? Entonces, elementos también mecánicos, en donde se coloca donde es el punto o el eje de ese elemento, ¿no? Donde es el centro principal para el funcionamiento de bridas u otro elemento industrial, mecánico. También vamos a ver el tipo de líneas. Bien, entonces no se olviden 3 tipos de líneas: continuos, segmentados y mixtos, y 3 tipos de grosores. En general se agrupan normales, ¿no? Tienen un grupo de trazos de grosores. Unas líneas medianas también tienen un grupo de trazos de grosores, y por último una línea fina, un trazo fino, que también tiene un grupo de trazos de líneas finas, ¿no? En ese caso se tiene que diferenciar, como hemos visto acá, dependiendo de las aplicaciones en donde vamos a tener que dibujar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este elemento, ¿no? Que prácticamente, si lo dibujamos con solamente una sola línea, un solo trazo, no vamos a poder de repente interpretarlo como debería ser, ¿no? Vamos a ver, si es que fuera solamente una línea, por ejemplo una línea gruesa todo, ¿no? Entonces no se vería algunos detalles que quisiera de repente interpretarlo, ¿no? Este es un elemento, ¿no? Móvil, ¿no? Habíamos visto también en qué líneas se utilizan cuando es un elemento móvil. Prácticamente acá lo podemos ver, ¿no? Este es el elemento principal, y como ven aquí, estas líneas mixtas, acá también hay líneas mixtas, ¿no? Representan el giro, ¿no? Que va a realizar este elemento. Si yo aquí lo hubiera dibujado tal cual, una línea continua, más gruesa, se vería como si estuvieran 2 elementos a la vez, ¿no? Si acá hubiera un elemento y acá también. No es así, es solamente uno que tiene este movimiento de un lado a otro, ¿no? Entonces aquí se tiene que diferenciar, ¿no? A través de los trazos y a través de los grosores. Pero aquí también un detalle, ¿no? de esta
este elemento, ¿no? Un detalle con un mango aquí, ¿no? Y también podemos ver el trazo del eje, ¿no? Cuando decimos eje, por ejemplo, este es un círculo, ¿no? Una figura, un elemento en forma circular, tiene un punto central, un eje central, y de aquí va a partir, ¿no? Las distancias, ¿no? En sí, esos elementos industriales, cuando se dibujan, que tienen un plano, es con el fin de producir, ¿no? De producción masiva, ¿no? De ese elemento. O tal vez lo tienen en plano para que posteriormente, si hubiera algún de repente desgaste o ya no funcione ese elemento, y poder cambiar a otro que tiene que ser tal cual como él estaba ahí. A través de un plano se puede generar, ¿no? Esas piezas faltantes. Entonces es muy importante esos detalles, ya sea pequeños detalles que complementan, ¿no? Ese elemento. Y estos detalles y esas líneas, más que todo, siempre lo van a ver en piezas mecánicas, ¿no? La mayoría de detalles, ¿no?, más minuciosos se realizan en lo que son las piezas mecánicas, piezas industriales, ¿ya? Y es muy importante que ustedes sepan entender y leer. Tal vez no dibujar, de repente en alguna oportunidad lo puedan hacer, ¿no? También es bueno saber cómo dibujarlo, pero sí les van a dar planos, ¿no? En físico, o planos digitales, ¿no? También. Y ustedes lo van a abrir, van a empezar ahí a ver, ¿no? Y ya tienen que entender qué significa. Claro que va a haber, ¿no? Una leyenda que les pueda complementar, ¿no?, al dibujo, por ejemplo, en ese caso, para no llenar o para no obstruir de repente, porque siempre hay detalles, ¿no?, pequeños detalles aquí en piezas mecánicas, y no es conveniente realizar las cotas, ¿no? Prácticamente obstruyen la visión. En ese caso utilizan símbolos así como indicadores, ¿no?, a través de esas flechas de qué elementos pertenece. Y habrá un cuadro, ¿no?, donde indica cada uno de los códigos, ¿no?, en cuál pertenece. En este caso aquí indica, bueno, la aplicación, ¿no?, en general. Pero también van a ver ese tipo de indicadores para indicar los elementos y piezas que tienen esa máquina. Incluso aquí podemos ver en este cuadro, ¿no?, acá un cuadro que nos indica, por ejemplo, una línea. En este caso, ¿qué tipo de línea es? ¿Me pueden decir aquí? ¿Qué tipo de línea será la línea A? A ver, ¿está Torres? Sí, profesora. Sería una línea continua. Ya, continua. ¿Y de grosor? Normal. Ya, muy bien. Sí. Bien, entonces hay que reconocer, ¿no? Ya ahora que ya sabemos los tipos de línea y grosores, siempre van de la mano, ¿ya? Siempre van a decir continuas, trazo grueso, normal, ¿no? Y continuas, finas, ¿ya? Siempre van de la mano. Bien, entonces en este caso esta línea está con el símbolo A, ¿ya? Es una línea gruesa. Acá vemos aquí, ¿no?, esta línea que resalta, ¿no? Prácticamente es una línea gruesa, normal, continua, en la cual se utiliza en contornos vistos o aristas vistas, ¿ya? Entonces esto lo vemos, ¿no?, donde están utilizando esta línea continua gruesa, normal. La siguiente, en este caso aquí, prácticamente es una línea también continua, puede ser fina, en este caso acá dice que es una línea fina. La letra B y B1, B2 hasta el B7, en este caso aquí utilizan estas líneas, ¿no?, para líneas ficticias, líneas de cota, líneas de proyecciones, líneas de referencia, rayados, ¿ya? Estos son los rayados, aquí. Esta figura ha sido rayada porque hay un corte, ¿no? Hay un corte acá. Un corte en el sentido
no en este sentido de aquí, ¿no? A ver, vamos a dibujarlo. A ver, acá si nosotros cortamos así, ¿ya? Si esta pieza lo cortamos por la mitad, así tal cual, o sea, nuestra pieza la estamos viendo de esta forma, lo cortamos así. La parte que tendría que ser rayada sería la parte que está acá, ¿no? La que no se ve, la que está en esta cara de acá, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces tendría que ser... vamos a ver aquí... ¿no? O sea, en este sentido, en esta vista de esta flecha, aquí tendría que rayarse, ¿no? Lo partimos acá en dos, ¿ya? Se parte en dos, esta pieza se segmenta en dos partes, y el área a rayar sería esa parte intermedia que está acá adentro, ¿no? La parte de... En este caso se ha rayado acá porque se ha partido en este sentido, ¿no? Está mirando de acá, se ha partido en ese sentido, y entonces está esta parte rayada, ¿no? Es la que continúa a otra parte que está por acá, ¿no? Por esta vista de acá. Esto también, ¿no? Entonces es una pieza, no solamente, toda esta pieza que vemos aquí es una parte, ¿no? De una pieza más grande, de un equipo más grande, es solamente una parte, ¿ya? Entonces, al rayar, quiere decir que hay un corte, y ese corte se realiza con una línea más fina, ¿ya? La letra C, acá como ven, la letra C, podemos decir que es una línea en mano alzada, ¿no? También hemos visto que se podría hacer este tipo de líneas, las cuales se utiliza para denotar límites o interrupciones. Aquí también esta línea que tiene así este corte arriba abajo, ¿no? Sigue acá arriba abajo, también indica continuidad, ¿no? Está en zigzag aquí, que son finas, indica continuidad. Acá lo vemos en la parte de abajo, ¿no? Acá también. Entonces, si es una parte, ¿no? Todo este dibujo es solamente de repente una esquina, ¿no? De un equipo que continúa, ¿no? Acá, tanto en la parte inferior como en la parte derecha, en la parte de abajo también de esta pieza, continúa. Entonces, las líneas nos representan, ¿no? Nos está comunicando este tipo de elementos, que no solamente es este elemento total, sino que es parte de, ¿ya? Es parte de. Bien, entonces, también tenemos aquí la siguiente. También vamos a ver aquí otro tipo de líneas, por ejemplo, la línea E. ¿Qué tipo de línea será la línea E? A ver, vamos a ver aquí, Espinosa Daniel. Sí, profesora. Discontinuo. ¿Cómo? Discontinuo. Ya, y de grosor. Grueso. Grueso o no, ¿no? Normal. Entonces, ya. Entonces, esa línea continua, ¿no? Esto acá dice que es un trazo grueso, normal. En este caso se utiliza en contornos ocultos, aristas, contornos ocultos también, aristas ocultas, ¿no? Entonces, contornos ocultos y aristas ocultas, ¿ya? Entonces vemos aquí, de repente, a ver por aquí donde abre esa línea, no hay, en la otra parte, también tenemos, en este caso también hay líneas continuas finas, que también dan a entender contornos ocultos, aristas ocultos, ¿no? De repente aquí, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Aparte del grosor, ¿no? La aplicación acá dice que es la misma, pero de repente trata de resaltar más esta línea que otra, ¿no? La aplicación en este caso la misma, pero quiere resaltar más una con otra. ¿Ya? En este caso aquí sí podemos encontrar estas líneas en F, ¿no? Que son finas de trazos discontinuos, ¿no? O segmentados también, ¿ya? Por ejemplo, el que sigue es la letra G, ¿ya?
¿Qué tipo de trazo sería este? Se encuentra Díaz, Jesús. Profesora. ¿Qué trazo es la letra G? Fina. ¿Ya? ¿Qué más? Tipo de trazo. ¿Será continuo, segmentado, mixto? Mixto. Ya, muy bien. Entonces es un trazo mixto y fino. ¿Ya? La letra G se utiliza aquí en ejes de revolución, ¿ya? En trazos de planos de simetría, trayectorias, ¿no? Aplicaciones que nos van a denotar movimientos, ¿no? Rotaciones, donde se encuentra acá, en esta línea E, ¿no? En donde se encontraba aquí el movimiento de este elemento, ¿no? De esta línea. Bueno, tenemos otra vez una línea H, ¿ya? En este caso mixta. De alguna manera hasta aquí se utiliza el corte, ¿no? No solamente el corte, ¿ya? Se hace recto, ¿no? Como hemos visto ahí, hemos dibujado el trazo recto de corte, ¿ya? No solamente podemos cortarlo así, sino también podemos tener un corte aquí en ese sentido. Ya vamos a ver que hay un corte así, ¿no? Que en algunos elementos es factible hacerlo así, en algunos elementos simétricos, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, ¿no? La mayoría se hace cortes perpendiculares, verticales, horizontales, ¿no? Oblicuos, pero rectos. Y en algunos casos es conveniente realizar cortes por segmentos, ¿no? O sea, hasta una cierta distancia del corte y poder continuar en otro elemento acá, ¿no? A veces hay equipos o elementos que no son simétricos, tienen diferentes formas. Y en un solo dibujo yo quiero plasmar tanto el corte de aquí, ¿no? Y el corte en este lado de acá. Se puede hacer. Entonces, este símbolo, letra H, representa ese corte, ¿ya? Representa ese corte. Y se tiene que hacer de igual manera como en el corte anterior, con un trazo mixto. Y sobre todo se resalta aquí las esquinas, porque en las esquinas se pone el código de corte, ¿no? Se pone el código de corte. Entonces acá es un trazo fino, de trazos finos y puntos gruesos en los extremos y en los cambios de dirección. Se utiliza en trazar planos de corte, ¿ya? Ahí se utiliza. Otro tipo más, acá vemos un elemento J, ¿ya? ¿Qué tipo de trazo sería en ese caso? Vamos a ver aquí. Soto. Yo sí. Acá. Ya, esa letra J, esa línea, ¿qué trazo es? Trazo grueso con puntos. Trazo. Grueso con puntos. Ya, eso. Y tipo, ¿será continuo, será segmentado o mixto? ¿Mixto? Ya solamente hay 3 tipos, ¿ya? Bien, entonces, este trazo mixto, grueso, trazo acá dice, que indica líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares, ¿no? En algunos casos, por ejemplo aquí, traza de repente el contorno, ¿no? No solamente es un elemento principal, ¿no? Porque también este mango, aquí este elemento es un elemento principal, pero continuo. Y aquí quiero resaltar algún objeto en particular, de repente un cheve, ¿no? Qué sé yo, algo que se encuentra aquí. Y también tenemos la letra K, que también es un trazo mixto, ¿no? En este caso 2 puntos, línea 2 puntos, doble punto, fino, ¿ya? Y también van a tener bastantes aplicaciones, ¿no? En contornos de piezas adyacentes, posiciones intermedias extremas, líneas de centro de gravedad, ¿ya? Acá lo que veíamos aquí. Contorno iniciales antes de conformado, partes situadas delante de un plano de corte, ¿no?
Entonces, sí tiene importancia el tipo de trazo, sí tiene importancia el tipo de grosor, ¿ya? Para poder dibujar nuestro dibujo técnico y tengan siempre resaltar, ¿no? El detalle que quiero mostrar. ¿Ya? Si no fuera así, no se podría entender el dibujo, no tendría sentido estar indicando aparte una leyenda y explicando, ¿no? No tendría sentido, más bien sí tiene sentido que se pueda detallar, que se pueda diferenciar, ¿no? A través de sus líneas y también saber ya qué corresponde, ¿no? Estos cuadros y tipos y grosores ya lo tenemos que a partir de ahora utilizarlos en nuestros dibujos. Ya no vamos a hacer un solo tipo de línea, sino utilizar tipos de líneas ya para expresar nuestro dibujo. ¿Bien? Entonces aquí, además de estos trazos, ya más que todo es una herramienta del AutoCAD, que es la definición de capas. La definición de capas, vamos a ver aquí en nuestra ventana, ahorita vamos a ver el AutoCAD, pero vamos a tener aquí que layers, ¿no? Propiedades de capas, ya todo este segmento de aquí, se refiere a los trazos, ya que hemos visto, los tipos de trazos, y que de alguna manera funciona como sábanas, ¿no? Como ven aquí en este dibujo de acá, ¿ya? Imagínense que son las sábanas de su cama, ¿no? Una encima de otra aquí, la cual agrupa, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un plano de estilo arquitectónico, ¿ya? Se utiliza el hecho de las capas, la herramienta de capas en el AutoCAD, para poder agrupar primero, por ejemplo, un plano de suelo, ¿no? El que va acá. Luego, dentro de ese plano de suelo, de la estructura, ¿no? Habrá otra capa que es de puertas, habrá otra capa de ventanas, habrá otra capa de columnas, etcétera, ¿no? Por encima de ello, por encima de todas esas muros, puertas, ventanas, habrá una capa de partes de electricidad, ¿no? El sistema eléctrico, puede ser el sistema de instalación sanitaria, de cable, internet, de gas, etcétera, ¿no? También vamos a ver encima de ellos también hay un grupo de lo que son accesorios, ¿no? O acá armarios, ¿no? Mueblería, ¿no? Puede ser, depende de qué se trata ese plano arquitectónico, de una casa, ¿no? De un colegio, de una oficina, ¿no? De un planta industrial. Entonces, ese es el objetivo de agrupar los trazos a través de capas, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuál es su utilidad? Por ejemplo, si yo quiero solamente, tengo un plano donde existen todas estas capas, ¿no? Una encima de otra, ¿no? Y a veces es muy complicado poder interpretar, ¿no? Pues hay varias capas una encima de otra. Y si yo quiero solamente, si me piden imprimir o, ¿no? El plano arquitectónico con el mobiliario, entonces bastaría con yo ocultar, ¿no? La capa de electricidad, la capa de, no sé, de otro sistema de agua, solamente voy a imprimir las demás capas, ¿no? Solamente me piden la capa de electricidad, de igual manera, obvio, de repente las demás capas, y solamente imprimo la capa de parte eléctrica. Entonces, ese es más que todo un orden, ¿no? de los trazos que se generan en el dibujo técnico. Y si nosotros desplayamos esta ventana, ¿no? Va a salir otra ventana más en las cuales nosotros podemos crear capas, podemos dibujar capas, podemos nombrar capas, podemos colocar los colores, podemos colocar las líneas, trazos, grosores, etcétera, ¿no? O sea, propiedades de cada una de las capas, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta aquí tienen alguna pregunta más. ¿Ya? Esa es parte teórico, ¿ya? De dónde utilizar las capas. Se va a juntar también para que ustedes puedan leer toda la parte de norma de trazos y capas. Acá se ha hablado un poco de las aplicaciones, pero existen más aplicaciones, ¿no? Y en cuanto ustedes cada vez que van
van a interpretar, van a tener más experiencia en planos, en generar o ver planos, lo van a ver, ¿no? Entonces, eso es parte de la normativa de trazos y grosores, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver en el AutoCAD lo que estábamos buscando. Vamos a ver aquí el AutoCAD. Vamos a ver primero un AutoCAD normal, en blanco, ¿ya? Para poder generar capas. Nosotros generamos capas y también podemos guardar esas capas para los siguientes archivos, ¿no? Acuérdense que cada archivo que se abre es una hoja nueva, no se va a tener las propiedades del archivo anterior, a menos que nosotros llamemos a esas propiedades o archivos anteriores para poder continuar con el trabajo. A ver, vamos a abrir el AutoCAD. Vamos a ver cómo generar capas y también vamos a ver si nosotros, por ejemplo, en el trabajo anterior, que no utilizábamos capas, cómo podemos ya agruparlo en capas, ¿no? Preferentemente es siempre al iniciar un trabajo de cero y nosotros ya sabemos que vamos a dibujar, ¿no? Realizar las capas correspondientes, ¿ya? Y elegir la capa como si fuera un lápiz, elegir un lápiz y dibujar, ¿no? Elegir otro lápiz y dibujar, ¿ya? Como si fueran lapiceros, ¿no? Imagínense así. Y a veces no está realizado a veces unos dibujos en capas, nosotros tenemos que ponerlo en capas, ¿ya? Y hemos visto el por qué es útil, ¿no? También acá vamos a ver el por qué también es útil poner capas. Bien, ahora voy a compartir el otro acá. Ya, entonces, ahí está el AutoCAD, ¿no? Prácticamente voy a abrir una hoja nueva. Ya, entonces, la semana pasada ya hemos visto cómo realizar los trazos o líneas. En este caso vamos a ver lo de capa, ¿ya? Primero, donde nosotros vamos a ver los diferentes trazos, tipos y los diferentes grosores es en esta ventana de acá. Y en esta ventana de acá, nosotros vemos, si nosotros los colocamos aquí en este icono de diferentes líneas de grosores, hacemos clic aquí, ya en la parte de aquí de este icono, donde dice grosor de línea. Ahí. Entonces, en este caso, este icono de grosor de línea, vemos aquí una pestaña en donde indica el grosor, ¿no? Que hemos visto acá, desde el trazo más fino hasta el trazo más grueso. En este caso llega al 2.11 milímetros, ¿no? Todo está en milímetros, ¿ya? Y podemos escoger diferentes tipos de trazos. Y acá en la última pestaña de aquí, abrirá de igual manera una ventana en la cual podemos escoger también el tipo de trazo, ¿ya? El tipo de trazo, en este caso milímetros por defecto, ¿no? Acá no vamos a usar nada de otros sistemas internacionales en milímetro, ¿no? Y si escojo, por ejemplo, aquí, vamos a tener aquí escoger cualquier tipo de línea, ¿no? Acá aparece también lo que estamos escogiendo, ponemos OK y queda aquí ya la línea que hemos escogido, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dibujar aquí una línea, ¿no? Aquí está la línea. A la vista prácticamente es invisible, ¿no? A los ojos, pero a la hora de poder imprimir
¿no? O en la configuración de la impresión. Vamos a ver la diferencia también con otro tipo de trazos, ¿ya? Entonces aquí, y podemos poner acá el display, acá, como accionando el grosor. Colocamos un check aquí, ok, y acá sí ya podemos ver el grosor. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el grosor, ¿ya? Entonces, para no interrumpir a veces cuando nosotros estamos dibujando y tenemos acá varios elementos de dibujo, vamos a nuevamente entrar aquí a nuestra ventana y vamos a ocultar, ¿no?, el grosor de líneas, ¿ya? Para no interrumpir. Pero existe que esta línea es de 0.2. Si cambiamos, por ejemplo, a una línea más fina, ¿ya? Por ejemplo 5, nuevamente vamos a dibujar nuestra línea, puede ser línea, círculo, cuadrado, cualquier elemento, ¿ya? Igualmente a simple vista no se puede dar la diferencia, ¿no? Acá está con 0.05, hago clic, 0.03, y nuevamente vamos a realizar acá el check para ver la diferencia de líneas, ¿no? Aquí se nota la diferencia de líneas. Entonces, con estas propiedades, ¿no?, de grosores, vamos a tener que dibujar las diferentes tipos de líneas. En el siguiente pestaña, aquí, se coloca los trazos, ¿ya? Ponemos otros, porque cada vez que agregamos más trazos, las pestañas van a aumentar, ¿no? De igual manera acá tenemos todos nuestros grosores y acá tenemos todos los trazos. Ponemos en otros y aparece esta ventana donde podemos en Load, aquí, agregar los diferentes tipos de trazos. Trazos continuos, trazos segmentados y trazos mixtos. Trazos segmentados, los que comúnmente vemos, ¿no?, con líneas separadas. Acá también son segmentadas, pero con líneas con separaciones más amplias. Acá también se ve con mixtos, ¿no? Línea punto, línea 2 puntos. Acá línea 3 puntos, solamente puntos. Acá líneas más largas con líneas cortas. Y así, ¿no? Líneas más largas con otra doble línea corta. Entonces hay diferentes tipos de líneas que podemos utilizar. Y eso depende de dónde lo vamos a utilizar, ¿no? Acá, como ven, es la norma ISO. Ya acá aparece ISO 02, ISO 03, ISO 04, ¿no? Los códigos ISO 05, ya todo lo que es la norma ISO. Acá incluso hay otro tipo de nombre que le ponen aquí, ¿no?, a los iconos, ¿ya? Bordes, centros, puntos, ¿no? Puntos, líneas, puntos, etcétera, ¿no? Todo puntos. Acá vamos a ver también otro tipo de líneas, ¿no? Acá entra a traer la norma GIS. La norma GIS también nos da líneas, diferente tipo de líneas, ¿no? Entonces, acá también vemos estos tipos de líneas más largas que otras, más cortas, más separadas, con símbolos, ¿ya? Acá el zigzag, eso también que se utiliza, etc. Entonces aquí podemos escoger la variedad de líneas, ¿no? Y al momento de escoger, por ejemplo, escojo esta línea de punto línea, ¿no? Hago OK y ya va a aparecer aquí en mi tabla o cuadro de líneas seleccionadas, ¿no? Por defecto aparece estas dos líneas que es del mismo AutoCAD y nosotros podemos agregar más líneas, ¿no? A través de acá del DOAT podemos seguir agregando más líneas, ¿ya? Esta línea más y agrego acá esta línea. Entonces selecciono la línea que voy a utilizar, ¿ya? Puedo en este caso también borrar líneas, ¿no?, etcétera. Ya, entonces voy a escoger aquí una línea, voy a poner OK. Vamos a ver aquí
ya agrego estas dos líneas, ¿no? Acá ya en mis pestañas, cada vez que voy agregando más tipos de líneas, va a aparecer acá. Ahora vamos a optar por esa opción de aquí. Vamos a ver, dibujar una línea. ¿Ya? Y acá está línea, ¿no? Punto, línea, punto. Es una línea, en este caso mixta, ¿no? Y en este caso también lo voy a poner de otro grosor. También puedes coger el otro tipo de grosor, ¿no? Puedes coger este grosor y también puedo cambiar dependiendo de la aplicación en donde lo voy a obtener, ¿no? O donde lo voy a emplear. Entonces aquí todo esto es el cuadro de propiedades, y en este caso también acá está el de colores, ¿no? También puedo jugar con los colores, ¿ya? Prácticamente puedo jugar también con los colores de los trazos de línea. Entonces, colores, grosores y tipo de líneas se encuentra aquí, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es las capas. En este caso, vamos a dejar esto acá. En cuanto a las capas que se encuentran en esta parte de acá, ¿ya? Vamos a, de igual manera, si en esta pestaña desglosamos, acá va a aparecer todas las capas que tenemos. ¿Ya? Cada vez que vamos generando capas, van a aparecer aquí todas las capas que tienen este dibujo, y podemos seleccionar la capa. Para crear capas, acá ponemos en las propiedades de las capas, ¿ya? En la cual va a aparecer esta ventana en donde yo puedo generar capas. Por defecto el AutoCAD, esta capa llamada capa 0, lo tienen ahí tal cual, con sus propiedades de color, líneas, ¿no? Grosor, etcétera. Ya está ahí por defecto, ¿no? Y con este check quiere decir que lo estamos utilizando. O sea, cada vez que hacemos o dibujamos, se está utilizando esta capa. Para generar capas, ya, acá dice nueva capa, en la parte de arriba, ven como si fueran esas sábanas que les dije, ese icono, ¿no? De capas, acá también está. En el primer icono dice nueva capa, acá también dice congelar capa, eliminar capa y colocar el check, ¿no? Para dar la opción de la capa. Vamos aquí a generar una capa nueva, ¿no? De la cual es capa número 1, o incluso le puedo colocar yo el nombre. En este caso puede ser muros. Lo que me da la opción aquí es colocar, si hago clic aquí, el color. Puedo cambiar aquí la línea de capa, ¿se acuerdan? De las líneas, ¿ya? Si quiero agregar más líneas, acá en Load, ¿no? Hago clic y puedo nuevamente agregar las líneas que yo quiero. Ya voy a cambiar a este tipo de línea de acá. Pongo OK, cambia la línea. El grosor, acá hago clic también. Y también hago otra capa de grosor de línea. Pongo OK. También cambia el grosor de línea. Puedo tener una descripción aquí, de repente quiero que sean muros de ladrillos, ¿no? A veces lo colocamos, a veces no lo colocamos, y así, ¿no? Entonces acá son las propiedades de esta capa. Y así podemos hacer otra capa, por ejemplo, una capa ya que sea puertas, ¿no? Nuevamente podemos cambiar el color, podemos cambiar la línea, aquí a la línea, que sea continua, y el trazo en este caso más fino, ¿no? Puertas, vamos a ver acá, de madera. Entonces en ese caso podemos hacer y generar más capas, ¿no? Ya cuando generamos las capas, ¿no? Solamente acá lo cerramos con la X y vemos aquí que en nuestra pestaña está agregado las capas que hemos generado, ¿no? La capa muros, la capa puerta, ¿ya? Entonces, cuando yo selecciono
por ejemplo, esta capa muros, ya está seleccionado, ya aparece aquí en mi pestaña muros. Entonces aquí lo que va a hacer es, voy a dibujar, ¿no? Todos lo que son mis muros, ¿no? Con las propiedades que yo le he puesto en esa capa, ya con esas propiedades. Si yo quiero dibujar puertas, ¿no? Entonces aquí voy a generar, por ejemplo, una puerta aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se puso ese color porque creo que le he puesto aquí, ¿ya? Traten de que tanto acá esta capa sea con su capa de layer, ¿ya? Acá en la capa de acá de muros está con layer, ¿no? Esta capa, ¿ya? Esta capa muros está generado con esto. Entonces ahí están las capas, ¿ya? Las capas. Y lo que hacen las capas es formar grupos, ¿no? Como le hemos dicho ahí, forman grupos. Que cada vez que hacemos clic aparecen muros, acá aparece puertas, en las cuales si yo tengo aquí algunos elementos que puedo utilizar para ocultar esas capas, para ponerlo en aislamiento, ¿no? Esas capas, cerrar las capas, o llamar a una capa, ¿no? También podemos hacer. Por ejemplo, este icono de un foquito, que es off, y acá on, lo que va a hacer es ocultar la capa momentáneamente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí, en este caso me indica acá que no puedo cambiar porque está en la capa principal, ¿no? O sea, cuando yo quiero poner o quiero modificar esas capas, lo tengo que poner en esta capa de acá primero, ¿ya? Esta capa 0 es la capa del AutoCAD, ¿no? La que viene con el AutoCAD. Entonces yo lo pongo en capa 0, ahora nuevamente pongo acá y desaparece, ¿no? Mi capa. No la elimino, no es como si estuviera eliminando, sino desaparece. ¿Para qué? Para que yo pueda modificar de repente otros elementos que se encuentran aquí y no tocar por nada esta capa de acá. Lo vuelvo nuevamente a prender aquí en el foquito y aparece nuevamente mi capa. ¿Ya? De igual manera también puedo ocultar esta capa de aquí y realizar cualquier cambio, modificación sin alterar la capa que se encuentra aquí y volverlo a llamar nuevamente, ¿no? Entonces esa es alguna de las funciones. También puedo en este caso cerrar capas, ¿no? Se va a poner de otro color, ahí no se nota mucho, pero cuando lo coloco acá aparece este candadito, ¿no? Quiere decir que no se va a modificar nada de esa capa. Y por ejemplo, si yo quiero en este caso borrar, ¿no? O eliminar de repente algunos elementos, ¿ya? Como borrar, y no va a tocar en nada esta capa de acá porque está prácticamente como cerrado, ¿no? Con un candadito, ¿ya? Entonces esas son algunas aplicaciones. Si yo lo quiero volver a poner acá, le pongo este candado abierto, ya, y vuelve nuevamente a hacer una capa, un elemento más en el dibujo. Esto se puede apreciar mejor en un plano arquitectónico, ya. Ahorita voy a abrir un plano donde existen muchos elementos, ¿no? Y ahí sí nos ayuda mucho a poder ocultar capas, llamar capas, crear más capas, ¿no? Para poder dibujar y que sea más dinámico, en este caso, la utilización de capas, ¿ya? Entonces, vamos a generar capas, ya vamos a generar capas para cada uno de nuestros elementos. Ya, a ver, vamos a ver un ejemplo más. Acá hay un plano arquitectónico, a ver, lo voy a compartir. Por ejemplo, si tenemos este tipo de planos, aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces, vemos que en una hoja de AutoCAD hay varios planos, ¿ya? En un solo archivo.
Tenemos el plano de ubicación, tenemos otro plano de elevaciones, de cortes, de plantas, ¿no? Etcétera. Entonces aquí, imagínense, por error nos equivocamos en escoger una línea y queremos borrar y queremos seleccionar, ¿no? Vamos a interrumpir las demás capas, ¿no? Y vamos a borrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hago clic aquí, entonces está en capa de muros, ¿ya? Entonces si hago clic acá, hay otro tipo de capas, ¿no? Entonces aquí en esta pestaña, ya en esta pestaña de acá, de las capas, vemos que se puede generar bastantes tipos de capas, ¿no? Dependiendo del dibujo, ¿ya? Y cada uno tiene un nombre, cada uno tiene unas propiedades, color, tipo de línea, grosor de línea, ¿no? Cada uno tiene esa parte. De igual manera acá también tenemos el foquito, ¿no? El foquito, tenemos acá también el candadito, ¿no? La parte de poner aislamiento, ¿no? Para que queremos, por ejemplo, en la capa muros, ¿no? Que era la capa que estaba en color amarillo, ¿no? Lo ponemos en apagado, el foquito. Vemos que ya no, todo lo que era muros no se encuentra, ¿no? Todo lo que era muros no se encuentra, ¿ya? Porque está, le hemos apagado, ¿no? En esta capa de acá, como le he dicho, que es el isolate, ¿ya? Y un isolate, ¿no? Que es lo contrario. Trata solamente de escoger la capa que queremos tener en la pantalla, ¿no? En nuestro dibujo. Por ejemplo, hago acá, vemos qué capa es. Esta es la capa que se llama muros, ¿no? Entonces, al poner acá el isolate, los muros, y lo que hace es solamente en mi pantalla tener la capa muros, nada más. Todo lo que se ha dibujado con la capa muros aparece en mi pantalla. Lo demás no se ha borrado, sino que se ha ocultado para yo solamente modificar mi capa que se encontraba ahí, que solamente es muros. Si yo quiero volverlo nuevamente acá en Isolate, hago clic y nuevamente aparece la capa, ¿ya? Entonces, esa es una ventaja también de poder realizar mis trazos con diferentes tipos de capas. Acá en propiedades hago clic y veo acá todas las capas. Puedo modificar, ¿no? Puedo cambiar de nombre, puedo modificar el tipo, acá el tipo, el grosor, el color de línea, ¿ya? Todo eso lo puedo hacer. Tal vez, si quiero convertir una capa a otra, ¿no? No necesariamente. A ver, esta capa se llama funciones, ¿no? Y esta capa de acá se llama campos eléctricos. Bueno, si la han puesto, ¿ya? Lo que yo puedo hacer también es copiar, ¿no? Acá en esta parte de acá, donde hay una brochita, ¿ya? Hago clic y en esta parte quiero cambiarlo por esta parte de parte eléctrica. Hago clic aquí, ¿ya? De acá y ya cambia, ¿no? Esta parte que era de otra capa, se ha vuelto la capa dimensión. Entonces con esa brochita puedo cambiar el tipo de capa, o en todo caso también selecciono, ¿no? Selecciono aquí y busco la capa, en este caso, que quiero cambiar, ¿no? De repente aquí se hace más complicado porque existe varios tipos de capas, ¿no? Prácticamente aquí quiero cambiar, por ejemplo, jardines y ya se cambia el tipo de capa, ¿no? Se cambia el tipo de capa. Pero con esta brochita ya prácticamente es directo, ¿no? Ya sabemos de qué capa va a cambiar. Y en la parte de arriba, esto que dice Make, ¿no? Es para poder seleccionar la capa principal, ¿no? La que va a estar aquí. Cuando acá vean, por ejemplo, ahorita está en ovino, capa ovino, quiere decir que todas las líneas que yo dibuje van a estar dibujadas con esa capa. Si yo quiero cambiar de capa, ¿no? Selecciono acá la capa que quiero cambiar, por ejemplo pisos, ¿no? Y aparece aquí como
como la capa principal, ¿no? Como la capa que yo voy a dibujar. Agarro esta línea y aparece con la línea de capa pisos, ¿ya? En ese caso, este icono hace que yo seleccione la capa principal, ¿no? ¿Cómo hago? Hago clic aquí, ¿ya? Y yo quiero que la capa principal sea esta capa de acá. Lo selecciono y ya aparece aquí la capa principal. Entonces todo lo que voy a dibujar, va a ser a través de esta capa. ¿Ok? Entonces esa es la herramienta de capa, ¿ya? ¿Se entendió ahí? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Ya? La vez pasada hemos visto cómo hacer líneas, ahora estamos viendo cómo hacerle este tipo de grosores, tipo de líneas y las capas, ¿ya? Ahora ustedes van a realizar sus capas, ¿ya? A ver, nos queda solamente 40 minutos, vamos a avanzar en el aula virtual, ¿ya? He colgado ahí un archivo de AutoCAD que se llama ejercicio de capas, ¿ya? Descárguenlo. Vamos a realizar ese ejercicio. Voy a ver también acá, se llama ejercicios de capas. Entonces, abran por favor ese archivo. Ya, entonces, acabo de compartir. Entonces, tenemos este archivo, ya, que se llama ejercicio de capas, en donde es un dibujo, así, una planta arquitectónica, en la cual tiene los elementos de muros, pero están los muros, tiene puertas, ya, tiene ventanas, ya, que son estas de acá, estas son las llamadas ventanas, así se dibujan las ventanas, ya, en planta acá hay una ventana, acá también hay otra ventana más chiquita, ya, y acá hay otra ventana, son 3 ventanas, también vemos las cotas, ya, ahí están las cotas, y vemos los ambientes, ¿no? Estudio, dormitorio, cocina, sala, comedor, baño. Lo que ustedes van a hacer es generar las capas para cada uno de ellos, para cada uno de los elementos. Y acá dice realizar las capas de los siguientes elementos: la capa de puertas, la capa de ventanas, la capa de muros, la capa de cotas y la capa de ambiente. ¿Dónde lo van a hacer? Aquí, acuérdense que estaba el icono de capas, acá van a generar las capas y después van a seleccionar, ¿no? Y colocarlas en cada una de las capas, ¿ya? El color a su criterio, el grosor a su criterio, ¿ya? El tipo de línea a su criterio, ¿ya? Aquí lo único que quiero saber es si ustedes ya pueden realizar las capas y colocar los elementos en capas, ¿ya? A ver, por favor, háganlo, ¿ya? Y cualquier duda que tengan también vamos a resolver sus dudas. Bien, vamos aquí a realizarlo en grupos, en salas, para que se ayuden también unos con otros, ¿ya? Media hora que nos queda para poder realizar este ejercicio, ¿ok?